La familia. ¿Qué es una buena familia? ¿Cómo son unas buenas relaciones familiares? ¿Qué significa crear valor en la familia? ¿Cómo se crea valor en la familia? Eso y otros aspectos en esta entrega de Budismo con Todo. Hola, un abrazo muy fuerte para todos. Esta es otra entrega de Budismo con Todo. Porque tiene que ver con todo. Con mi compañera inseparable, Najo. Y yo pues estamos súper complacidos de todo lo que va fluyendo con este proyecto, porque eso sigue siendo un proyecto. Sí. Bueno, hoy la idea sería conversar acerca de este tema que Najo encontró interesante para lo que estamos viviendo como sociedad y como planeta, pues. Tiene que ver con lo que sucede en una familia. Hace poco vimos una película que gira en torno a una familia. Sí. Y todo lo que involucra sus interacciones, sus características individuales, cómo aprovechan cada una de sus características. Pero por otro lado nos encontramos con distintas situaciones en las que justamente lo que sucede en las familias desde el punto de vista negativo hace que se proyecte en el resto de nuestros entornos, en el resto de nuestras facetas. Sí. Cosas que no procesamos bien a nivel familiar, ¿no? Entonces, cuéntame por qué te llama la atención el tema. Pues porque qué más importante para un ser humano a lo largo de su vida que la familia, o sea, el núcleo en el que naces, en el que creces, cómo te desarrollas, porque son las primeras personas con las que interactúas cuando naces y a lo largo de tu vida que vas creándote como ser humano. Entonces, eso es algo muy crucial para cada quien. Creo que obviamente depende de cada ser humano, pero en sí la familia, las personas con las que te rodeas diariamente son, o sea, un punto muy importante de lo que serás. De lo que serás, muy bien. De lo que eres, de lo que serás, ¿no? Yep. Bien, súper valioso. No vamos a entrar, por supuesto, como siempre tratamos de hacerlo, ¿no? En aspectos de disciplina profesional ni nada por el estilo, sino desde lo que vive cada uno. Sí. Y obviamente de lo que vivimos basados en nuestra práctica del budismo Nichiren de la Soka Gakkai. Hay dos realidades, no se trata de que sean opuestas, pero sí distintas. Pero son opuestos. En cuanto a lo siguiente. Yo crecí en un hogar budista. Ajá. ¿Sí? Najo no. Y aunque como millones puedo haber crecido en un hogar budista, porque otros millones también lo han hecho, de todas maneras el karma es diferente, las realidades son diferentes y se va a vivir diferente. Sí. Pero para mí eso es una diferencia, ¿sí? Algo que me va a diferenciar, otra vez me une a otros tantos, pero me diferencia de quien no ha crecido con un fundamento budista. Sí. Y podemos desarrollar por qué, pues. Pero hoy, 22 añitos, practicas budismo, ¿no te imaginas qué hubiese pasado si hubieses crecido en un hogar budista? Claro, ¿Sí? Todo el tiempo, sí. Y por ejemplo, me pregunto, porque digamos mi papá no es miembro aún. Todavía. Y mi hermano menor tampoco. Todavía. O sea, está chiquito, acaba de cumplir 14. Y mi mamá sí, mi hermano mayor también, pero mi hermano mayor ya no vive con nosotros. Exacto. Entonces somos 2 budistas y 2 que no son budistas, o sea, no son miembros, digamos, sí practican esporádicamente, pero hay más o menos. Entonces yo me pregunto a veces, ¿cómo? O sea, porque el budismo sin duda fue un parteaguas en nuestra vida, o sea, para todos, incluso los que no son miembros ahorita. Eso, bien. Entonces me pregunto como que, ¿cómo será el crecimiento tan diferente de mi hermano menor? Que, o sea, todavía está muy joven. Así es. Y después de que conozca el budismo, obviamente la crianza cambia un poco, obviamente, porque, o sea, te transformas como ser humano. Entonces sí me da como curiosidad eso, obvio. Mi papá está empezando a practicar desde hace muy poco, entonces podría decirse que no sean los cambios tan drásticos. Mi mamá sí, porque ella ya practica desde hacía tiempo. Entonces yo pienso como que cómo será la crianza de él, y también me hago mucho la pregunta de cómo hubiese sido si hubiésemos conocido el budismo, por ejemplo, desde que yo estaba chiquita o algo así. Exacto. Fíjate, hay gente que conoce el budismo siendo joven, pero en sus 20s o adolescente, ¿no? Sí.
Hay otros que conocen el budismo de niños, en mi caso. Y hay otros que nacen en un hogar con gojonzo, como mi hijo. Y cada uno otra vez va a tener sus diferencias y por supuesto su karma, su propio karma. Sí. Y quizás eso es algo que también es como muy importante como establecer y aclarar, ¿no? La forma en que nos conectamos con el Nam-myoho Renge Kyo en esta existencia está íntimamente vinculada a cómo terminamos la anterior, ¿sí? Es decir, conocimos la ley en una existencia anterior y por eso en esta nos encontramos y nos vinculamos con ella. Pero en qué momento lo hacemos justamente depende de ese karma que creamos en una existencia pasada. Okay. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, todos mis abuelos conocieron la ley. Quizá solo uno, mi abuelo materno, no practicó, ¿sabes? De forma así que recibió gojonzo y fue miembro. Pero los otros tres sí, ¿no? Mis dos abuelos paternos y mi abuelo materno tuvieron gojonzo. Pero lo conocieron bastante adelante de la edad, pues, ¿no? En su tercera edad lo conocieron. Más o menos de tu edad. Más o menos de mi edad hoy, ¿no? Pero yo lo conocí de niño, pues. Y mis padres sí lo conocieron muy jóvenes. Mi papá lo conoció cuando tenía 28 años. Mi mamá tenía 23, aunque lo comenzó a practicar al tiempito después. Y como te digo, mi hermano y yo, siendo niños, y mi hermana nace con gojonzo. Sí. Es decir, en un hogar donde ya existía gojonzo. Entonces, cada uno como que lo conoció y se conectó en una etapa diferente de su vida. Y nuevamente, según la propuesta o la teoría budista, eso depende de cómo fue tu contacto en la existencia anterior. ¿Para qué? Para ver si lo conoces y te conectas desde el momento en que todavía te estás formando como persona o en un momento donde ya te formaste a nivel de personalidad y todos esos aspectos y bueno, te toca con el Nam-myoho Renge Kyo corregir lo que toque corregir, ¿no? Eso responde al karma, ¿no? De cada quien otra vez y cada uno ha formado un karma diferente. Pero más allá de cualquier otra o de cualquiera de esos aspectos, la sentencia más importante es que Naomi practicó en su existencia pasada y en existencias anteriores, porque solo por esa razón se conecta en esta existencia con la mejor Renge Kyo. Y soy bastante emo porque tengo muy buenas fortunas. Sí. Y eso, ¿sabes? Uno cuando saca su cuenta y dice, no, como que sí, ¿sabes? Sí, inmensa buena fortuna acumulé. Y bueno, la meta es ahora seguir acumulando, ¿no? Y seguir cambiando la parte del karma que me toca transformar. Pero es un aspecto muy, muy sabroso y muy divino de dialogar. ¿Por qué? Porque hoy, ¿sí? No hablemos del siglo XX, sino siglo XXI. Hay muchos niños que nacen en hogares con gojonzo, adolescentes que se conectan con el Nam-myoho Renge Kyo muy rápido en su vida, pero que no necesariamente están vinculados a la Soka Gakkai y al movimiento por el Kosen Rufu como las generaciones anteriores, ¿no? ¿Por qué? Porque para ellos es normal escuchar el Nam-myoho Renge Kyo, causa y efecto, tienes un karma, tienes que cambiar tu tendencia, etc. Crecen así, ¿no? Y el hecho de ir a una reunión es sumamente fastidioso, ¿no? ¿Por qué? Porque lo están escuchando en su casa. Lo están escuchando en su casa todo el tiempo. Entonces, si ir a una reunión donde me van a decir lo mismo que me dicen mis papás, ¿no? Es como reiterativo y fastidioso, ¿no? Entonces, es una realidad que hoy se enfrenta. Antes no, cuando yo crecía dentro de la Soka Gakkai, todos los chamitos nos acercábamos y, ¿sabes? Se hacía lo posible porque se nos hiciese atractiva una reunión. Pero en esta generación es diferente, ¿no? Entonces, nuevamente, el hecho de conectarse con el Nam-myoho Renge Kyo en esta existencia, como Braya, como Michamo, nacer en un hogar con gojonzo significa que hasta el último momento de su existencia anterior, él estuvo vinculado a un gojonzo. Fallece, descansa el periodo de la muerte que kármicamente tenía que descansar y por eso nace en un hogar donde ya hay gojonzo, ¿sí? Entonces, toda esa realidad kármica no nos sirve de mucho si en esta existencia no asumimos un rol proactivo en la transformación, en la continuación de transformar este karma. Exacto. ¿Sí? Es como, por ejemplo, yo que considero tengo muy buena fortuna en general, porque yo, por ejemplo, ¿cómo pienso yo que es la buena fortuna? Porque yo, por ejemplo, no tengo buena fortuna para los sorteos. Yo nunca me gano nada. El único sorteo que yo me ganaba era cuando decían, ay, vamos a ver quién expone primero. Pues yo siempre me lo ganaba yo. Yo no tengo buena fortuna por ese lado. Pero yo, o sea, tengo una facilidad para que la gente me quiera. Soy muy genuina. Entonces, por ejemplo, como yo emigré muy joven y a donde emigré solo tenía una tía,
bueno, 2 tías y vivían muy lejos. O sea, yo llegué a su casa, pero después me mudé y vivían lejísimos, casi no nos veíamos. Entonces yo decía, ay, yo solita por aquí, pero en realidad yo nunca me sentí sola porque con la persona que estaba en ese momento, con mi pareja de ese momento, o sea, su familia me adoptó como parte de ellos. Claro. Y después que regresé, o sea, hice pocos amigos allá porque, no sé, muy tímida o lo que sea, aunque no parezca así, sí solo soy tímida con la gente. Y después cuando regresé, tuve muchas más familias de las que, o sea, me imaginé, o sea, mucha gente me adoptó de que vente, tú eres de aquí. Entonces yo digo, de verdad que sí tengo muy buena fortuna por esa parte, o sea, creo que a todos se les presenta diferente, pero digo, sí, hice bastante de Aimoku en mi vida pasada. En fin, pero eso no quiere decir que yo decía, ay, bueno, ya, en eso, o sea, no, amiguita, eso se gasta. Exacto, porque habrán otros aspectos donde tú te das cuenta, todavía tengo karma que transformar, ¿no? Muy bien, y listo, cada uno va a tener su realidad de cómo creció, cómo vivió, cómo fue su relación con sus padres, cómo en este caso hoy yo, cómo es mi relación con mi hijo. Pero dentro de toda esa sopa de relaciones que uno va forjando, ¿sí? Otra vez, la pauta sigue siendo cómo me manejo con mi familia, ¿sí? Y qué cuenta saco, si es que la saco, de que basado en esas relaciones, yo proyecto al resto de mis relaciones lo mismo, mejor o peor, ¿no? ¿Qué quiero decir? Según cómo te lleves con tus padres, tú vas a, ¿sabes?, arrastrar o llevar esos traumas o grandes, ¿cómo se llama?, grandes aspectos de tu vida porque forjaste buenas relaciones con tus padres, las vas a llevar a otras relaciones, ¿no? Y por eso resultan tan importantes, ¿sí? Nuevamente, no estamos metiéndonos en disciplinas profesionales del siglo XXI o del XX. Estamos hablando de mera filosofía budista, ¿sí? Sí. Si tú forjas buenas relaciones con tus padres, disfrutarás de buenas relaciones en cualquiera de tus otros campos, inclusive con tus hijos. Sí. Si hay conflictos en esas relaciones tan básicas y tan importantes, esos conflictos los arrastras por karma, no por tendencias psiquiátricas, psicológicas o de cualquier otra disciplina. Por karma vas a arrastrar esas cosas pendientes kármicas a otras relaciones, ¿ok? En ese caso, ¿tú cómo sientes que estás viviendo eso, esa realidad? Heavy. Es que, o sea, todavía tengo muchas dudas al respecto. Okay. ¿Por qué? O sea, para poner un poquito en contexto. Yo tengo obviamente mi mamá, o sea, yo toda la vida viví con mi mamá y tengo mi papá biológico que pues yo no, o sea, tuve muy pocos años viviendo con él y después mi mamá se juntó con otro señor que es el papá de mi hermano menor, que él nos crió a mi hermano mayor y a mí como sus hijos. Bien. Y hasta ahorita, o sea, nosotros siempre fuimos una familia desde Perfecto. Como los 6, algo así. Entonces, yo tengo, digamos, 3 familias, ¿no? Porque por parte de mi mamá, de mi papá y de mi padrastro, que es mi papá, pues porque me crió. Exacto. Entonces, con todos es una relación distinta. Por ejemplo, con mi papá biológico, o sea, yo no, era como que no existía mucho porque como él no estaba presente, pues no. Pero después cuando crecí me di cuenta que igual el que no estuviera o estuviera, o sea, eso cuenta, pues. Exacto. Como desarrollo mío como ser humano. Entonces, obviamente se pasó por muchos procesos y tal y no sé qué. Y yo ahorita pienso, bueno, por obvias razones, yo soy apegada a mi papá o sea, a mi papá de crianza, perdón. Que, estuvo toda la vida conmigo desde chiquita. Totalmente. Y con mi papá biológico, pues no hay esa afinidad así de que hay, porque pues, no sé, no estaba, pues, ¿qué te puedo decir? Entonces, yo hago mucho Aimoku por su felicidad y todo, muy bien. Pero sí me hace ruido, porque, o sea, en el budismo he escuchado, ¿verdad? Que lo ideal es que uno se acerque, pues, o sea, como la deuda de gratitud que uno debe tener con sus papás. Y yo digo, ajá, pero es que no, o sea, y ha pasado con muchas otras personas porque es muy normal, tristemente, muy común. Exactamente. Que uno, o sea, los jóvenes, pues más que todo, la ausencia sí, de padre. Tenga ausencia de padre, o sea, eso es muy común, no es lo normal, es lo común. Bien. Eso no quiere decir que está bien. Entonces, he hablado con muchas personas que me dicen, pero es que a mí me pasa lo mismo. Otros que dicen, no, que yo sí lo quiero y todo, y chévere, pero, o sea, lo normal es como que, no. Y cuando yo empecé a escuchar sobre la deuda de gratitud que hay que tener con los padres y eso, yo decía, pero, o sea, no me nace, pues, ¿qué puedo hacer? Bien. Porque es diferente a cuando
porque he conocido, no es mi caso, pero he conocido gente que sí tiene un rencor fuerte, pues porque fuerte, la pasé mal porque tú no estabas, entonces yo te odio, no me pasa, pero digo, también pues te entiendo. Y cuando me dicen, ajá, ya yo sané mi odio y todo, pero igual no es como que lo quiera. Ahora que sigue yo, pues no sé. No, yo tampoco sé, no sé, y tenía esa duda, pues. Ok, chévere, chévere, fino, bien. Fíjate, hay varias formas, ¿sí? De abordar esa realidad que, como bien dices, es muy común, ¿sí? En Latinoamérica quizás podríamos manejar una estadística muy alta, pero en otros continentes también, ¿sí? Hay realidades que son complejas. Sean responsables, vale, con sus pelados. Sí, exactamente. Bien, hay, ¿cómo se llama? Nuevamente, varias formas de abordar. Hace mucho tiempo, ¿sí? Un amigo muy cercano, él comenzó a practicar budismo que tenía 13 años, ¿sí? Y él también, al igual que tú, no creció con su papá biológico. Y de hecho, vivió mucho de lo que desde su punto de vista era el maltrato a su mamá, de su papá biológico. Okay. Y él contó que cuando se encontró con esta gran frase, hay una frase escrita por Nichiren, ¿sí? Que dice: aquel que desprecia a su madre y odia a su padre, navegará por el mar del incesante sufrimiento, ¿okay? O caerá en el infierno del incesante sufrimiento. Para él fue duro, ¿sí? Y eso es un escrito de Nietzsche. Obviamente, esto tiene mucho que ver con la mitología budista y todo lo que son las formas de que el budismo expresa de que eso te va a causar mucho sufrimiento. Claro. No es un lugar, no es tal, no, vas a sufrir mucho, pero no arreglas ese peo, ¿no? Claro. Y él dice que aunque le costó, desde un punto de vista afectivo o sentimental, él dijo, bueno, si esto es lo que dice Nichiren, pues yo voy a comenzar a hacer Daimoku por la felicidad de la persona con la que no crecí. Pasó mucho tiempo, pero su vínculo cambió 180 grados, al punto de que antes de fallecer, pues ya su papá falleció, eran extraordinarios amigos, ¿no? Okay. Y aunque son varios hermanos, bueno, 2 hermanos específicamente, a quien llamaba primero era a este amigo que te comento. Y para él eso fue una muestra de que él transformó en su corazón el asunto, pues lo que no significa olvidar, ¿sí? Dejar de sentir, mano, o te la puso, pues sí, no se portó bien. Sí, porque no es como que borras pasado. Exactamente. No, amiguito. Pero bueno, entiendo que tenías tu realidad y que carecías de las herramientas para transformar tu karma. Bueno, pero yo lo cambié. Claro. Yo transformé mi karma. Esa es una forma de abordar. La otra es lo que acabas de mencionar, las deudas de gratitud, ¿sí? Y sin duda, dentro del budismo, de la tradición budista, existe esto que se llama las deudas de gratitud, donde una de ellas es las deudas que uno contrae con los padres, porque los padres fueron los que te dieron la vida. Claro. Por solo hecho de que estás vivo por esos señores, hay una deuda de gratitud, ¿no? Si esos señores no existen o no les da su gana de procrear, uno no nace, ¿no? Exacto. Entonces, basado en eso, uno tiene una deuda de gratitud, pero la forma en la que se salda esa deuda de gratitud es donde existe un enfoque muy filosófico desde el punto de vista budista, ¿sí? ¿Por qué? Porque se dice que la mejor forma de saldar la deuda de gratitud con nuestros padres es transmitiéndoles el mejor en ello. Una forma específica. Uno le hace shakubuku a los padres de uno. Y muchos, yo considero que tengo muy buena fortuna desde ese aspecto. Tengo mucha gente cercana que le ha hecho shakubuku a sus padres. Yo disfruto por ellos, ¿no? Porque lo hicieron. No es mi caso, mis padres practicaron primero que yo, ¿no? Pero yo disfruto porque alguien joven le haya hablado de la mejor en hecho a sus padres y terminaron practicando. Eso me parece genial, ¿no? Eso es una forma. Pero la otra forma, sobre todo, cuando ya los padres no se encuentran físicamente presentes o forzosamente están muy lejos, ¿sí? Cuando uno logra la budeidad, uno salda su deuda de gratitud con sus padres. Okay. Nuevamente, eso es teoría budista, ¿ok? Eso es lo que expone la filosofía budista. ¿Por qué? Porque cuando el hijo logra la budeidad, los padres alcanzan la budeidad. Nuevamente, esto es sobre todo cuando ya no están presentes físicamente. Okay. Entonces son otra vez 2 enfoques diferentes, ¿no? Otra vez, el budismo no habla de un perdón, ¿sí? Sentimental o emocional, ¿no?
habla de una aceptación de realidades kármicas diferentes. Pero eso no significa que yo a usted le diga o le vaya a borrar todas las cagadas que usted hizo en su vida. Claro, no. Exacto. O sea, usted la cagó, pero yo practico budismo y creo en la transformación del karma. Entonces, yo cambio mi karma, pero te influencio a ti a cambiar el tuyo. Tú como padre. Claro. La forma en que hago esa influencia es te comparto en la mejor en que punto uno, ¿no? Y por el otro, yo me esfuerzo en manifestar mi Budeidad, porque esa es mi forma de saldar mi deuda de gratitud. Okay. En los tiempos de Nichiren, fíjate, era muy común, hoy sigue siendo una realidad que se vive, pero en esa época era mucho más común. Llegaba Nichiren y impartía su enseñanza, entonces había una chamita de 22 años y decía, oye, eso que dice el señor Nichiren está bueno, voy a comenzar a hacer la mejor en Ekkyo. Y hacían la mejor en Ekkyo y después llegabas a casa de tus padres y decían, oye, ¿saben que escuché que hay un señor Nichiren que dice la mejor en Ekkyo? Te volviste loca, tú no puedes hacer eso porque aquí practicamos otra vaina. Usted no te puede meter a budista, nada que ver. Si usted se mete, se va de la casa, ¿sí? Eso era muy normal en esa época, ¿sí? Nuevamente, aún pasa en muchas sociedades, pero no es que te votan de una, puede ser que eso también pase, pero una prohibición, ¿no? Usted es mayor de edad y usted puede practicar lo que usted quiera, pero en mi casa no, ¿sabes? Eso existe, sí. ¿okay? Y bueno, son realidades que cada uno va a tener que enfrentar por su propio karma, pues, ¿ok? Pero esa oposición de los padres, de las parejas, ¿sí? O de la gente en la que vivo, que no es nada mío, pero es el dueño de la casa, ¿no? Claro. Es consecuencia kármica de las propias acciones que uno ha hecho. Okay. Donde existencias pasadas algo hizo para que en esta, aunque te acercaste a la mejor en Ekkyo, no puedas en tu hogar establecer o instalar el objeto de devoción en donde vas a practicar la fe que te permite cambiar el karma. Claro. Eso también responde al karma. Entonces, aún hoy pasa, ¿no? Pero en donde, cuando la época de Nichiren era más normal, por decirlo así. Lo importante sigue siendo la convicción que uno tiene que me he conectado con el Nam-myoho-renge Kyo y la forma de retribuir esa inmensa buena fortuna es compartirlo con la gente que más quiero, con la gente que más me importa. Y hablemos de eso, que más me importa, porque puede ser que a los padres ausentes yo no lo quiera, ¿no? Pero me tiene que importar, ¿sabes? Eso es una realidad. Tiene que importarme, porque me dio la vida. Entonces, mi forma de retribuir esa deuda es, bueno, yo practico la mejor en Ekkyo. Si usted quiere, pruébelo, ¿no? Yo te compruebo con mi vida lo que me beneficia, ¿ok? Y con este acto estoy saldando mi gratitud. Poniendo un ejemplo, no se dice así literalmente, ¿no? Pero es la acción, ¿no? Es que toma de nada. Exacto, tal cual. Y por otro lado, yo me esfuerzo por manifestar mi Budeidad. Porque yo la manifiesto y mis padres la manifiestan de inmediato, sobre todo en su ausencia física. Entonces, bueno, con esos dos enfoques es como la forma budista, no solo esperanzadora, sino llena de convicción de que hay un problema de relación, padre, madre, hijos, hermanos, tíos, etcétera, ¿no? Pero la perspectiva de que yo saldo la deuda de gratitud cuando compruebo que hago revolución humana, cuando compruebo que transformo mi existencia con el Nam-myoho-renge Kyo y por eso la muestro, yo estoy saldando cualquier deuda de gratitud que tenga, cualquiera. ¿Chévere? Muy bien. Otro aspecto que podríamos tocar es lo que significa hoy para mí ser padre. Usted todavía no. Usted podría ser hija, ¿sí? Pero mía, quiero decir. Pero no tiene usted todavía esa realidad, ¿sí? Cuéntame cómo asumes esa realidad de que seré madre algún día. Podría hacerlo. No quiero. Se vale. Sí, exacto. Y de verdad, de corazón, siempre digo, las personas que dicen, no, es que tener hijos no es para mí, no lo tenga, porque es que hay gente que sabe que no nació para tener hijos, ¿no? Ellos lo saben. Dicen, ay, pero bueno, será, y dicen... Y ya, y ese pero no se deshace, amiguito. O sea, y una vez que tú eres mamá o papá, vas a hacerlo para siempre, o sea, sí. Y esa es la realidad. Yo, en mi caso, siempre he dicho, yo algún día voy a tener hijos. Siempre lo he visto muy lejano. La verdad, nunca me vi siendo, o sea, madre joven. Y mientras más crezco, más miedo me da. O sea, yo 22 años me siento, o sea, hay gente con la que, por ejemplo, me gradué del liceo.
ya tienen 22, 23 años, unos mayores, otros ponte que, no sé, el más pequeño, la más pequeña, 20. Y tienen hijos y yo, ¡ah! Dios mío, y pobrecita. Y es como, o sea, pobrecito porque ya somos grandes, pero yo no me siento así. Pero sí, o sea, yo siempre he dicho que cuando llegue el momento, pues yo quiero estar preparada psicológicamente, porque yo lo que siempre he dicho es que yo no quiero pagar mis frustraciones con los hijos, muy pues. Bien, muy bien. Que eso es algo que veo muy, o sea, muy seguido en mucha gente que tiene hijos. O sea, mis amigos cercanos no tienen hijos, no ninguno, o sea, las personas con las que me la paso seguido no tienen hijos, pero otras personas con las que está rodeada alguna vez que sí. Y digo, ay, ¿por qué tuviste que tener un hijo, pobrecito? Hace poco me encontré con el álbum de graduación de mi chamo, ¿no? Y le preguntaba, ¿por qué estás tú aquí? Y entonces me decía, bueno, porque cuando estaban con las muchachas, comenzaron a revisar cuáles estaban ya eran mamás. Entonces, la inmensa mayoría sí. Ya es mamá. Y Brian tiene 26 años. O sea, que las que tienen 25, 26. Y él es el mayor, Y él es el mayor, exacto. De todos. Exacto, 24, 25, 26, pues ya son muchas, la mayoría ya son. Y lejos de hablar de que si está bien o si está mal, tiene que ver con eso, ¿no? En realidad, como bien estás diciendo, tú quieres planificar que eso sucede en el momento que tú quieres. Exacto. Haces una solicitud encarecida de que cuando la gente no se siente preparada no lo haga, ¿no? Pero hay algo que se llama karma. Y a veces esa respuesta kármica llega sin que uno la planifique, ¿ok? Y bueno, sucede, pues, ¿ok? Esto no era planificado, pero llegó, ¿no? Y como entonces, yo. Y entonces cuando, o sea, quizá uno tiene como más, qué sé yo, más recelo, te hace más ruido cuando pasó una vez. Pero ¿y cuando pasa la segunda? Y tú escuchas que tampoco fue planificado. Y entonces pasa una tercera. Mira más, organízate. Organízate, Rey, princesa, príncipe. Y bueno, se organiza. Quizás en esta altura del partido ya pareciera inverosímil que la gente joven no aprenda cómo controlar esas cosas. Me refiero a controles de natalidad. Pero bueno, las cosas pasan. Y el karma, otra vez, el karma no pregunta, ¿estás listo? No. ¿Estás listo para enfrentarte? Sino que toma y agarra ahí, pues, ¿no? Y otra vez, lejos de decir que esté bien o esté mal, el asunto es cómo enfrentas esa situación o circunstancia con tu práctica budista. Cuando no la tienes es otro problema, es otro aspecto, es otro proceso. Pero cuando practicas y tienes un hijo, bueno, ¿cómo abordas esa realidad? Otra vez, yo crecí en un hogar escuchando toda la vida la causa y el efecto, el karma, la transformación del karma, la construcción del karma, cómo construyes tus relaciones, ¿no? Cómo enfrentas malas relaciones siendo budista, ¿no? Yo crecí con eso. Y no solamente en mi hogar, sino en todas las reuniones que desde niño iba, te fomentan la profunda conciencia de que eres tú quien debe influir a tu entorno, no al revés, ¿no? Entonces eso significa que con quien convivas, eres tú el que te determinas a hacer que todo se construya o gire en torno a la armonía. Y si hay conflicto, bueno, se enfrentan los conflictos con la profunda determinación de transformar ese karma, ¿no? Yo crecí con eso. Entonces yo aspiré siempre a que cuando fuese papá, transmitir lo mismo. ¿Sí? Y siento que en la medida más mínima que te puedas imaginar, me sigo esforzando desde esa perspectiva, ¿no? A que si tú te mantienes cerca del Gohonzon y de tu práctica en la mejor en Ikkyo, toda realidad y conflicto que enfrentes lo vas a resolver, ¿no? De hecho, tanto así que tú estabas presente cuando en una de reuniones de estas, el personaje en cuestión decía, ¿no? Mis papás se pueden estresar con lo que yo hago o no hago, pero al final yo voy a resolver siempre. Exacto. Porque tengo la mejor energía y yo con mi velocidad, con mi tiempo, con mi realidad, siempre voy a resolver. Y tienes razón. Sabes que yo tengo una duda, ¿verdad? La he tenido desde, o sea, hace tiempo. Creo que una vez tocamos el tema de o sea, cómo nos relacionamos con las demás personas, que cuando hay gente que nos hace molestar y uno dice, pero es que tú eres una persona horrible. Entonces, que se habló de que no hay que ignorar, no sé qué, de todo eso. Yo me pregunto, o sea,
desde qué punto budista se ven los límites, porque creo que es necesario, porque hay gente en la vida que tú dices, mira, o sea, yo sé que mi relación contigo también depende de mí, porque, o sea, es mutuo. Entonces, tal vez yo contribuyo a ese conflicto. Yo ya hago revolución humana y todo, no sé qué, oro por tu felicidad, pero tú sigues siendo inmamable. Entonces yo pienso, claro, uno no tiene que calarse huevonadas de nadie. Esa es la realidad, o sea, esa es la realidad. Entonces yo sí tenía esa duda como que, ok, pero ¿dónde están los límites? Porque los límites siempre son necesarios. Totalmente. O sea, muy bien, hablemos de relaciones, ¿sí? Ajá. Padre-hijo, hijo-padre, pareja, hacia abajo también, ¿no? Sí, y hacia los lados, primos. Son necesarios los límites en todas las relaciones. Exacto. En todas las relaciones. Lo voy a vincular, ¿sí? Y quizás, por supuesto, quede como pendiente para seguirlo profundizando. Claro. Hace unos años, pocos años, ¿sí? Publicamos en el Sello Criollo, la revista de la SG de Venezuela, se publicó un artículo de uno de los integrantes del Instituto de Filosofía Oriental TODA, así se llama, ¿ok? Un instituto que sirve para estudiar la filosofía oriental y se llama así, TODA, en honor al segundo presidente de la ciudad, creado por ese grupo. Sí. Y este personaje hablaba sobre la tolerancia, ¿sí? Y ese artículo me encantó porque una filosofía humanista y pro-pacifista o pacifista, para no redundar, como el budismo, siempre va a hablar de cómo abordar los conflictos, cómo abordar para que no haya conflictos. Entonces, eso obviamente da como que la impresión de que, bueno, como budista te la tienes que calar todas, porque tú no puedes formar peo. Eso no es budista, ¿no? Nada más lejano de la realidad, ¿sí? Y este personaje, esta persona, en ese artículo, hablaba justamente de cómo debe interpretarse la tolerancia, porque uno tiene derecho a ser intolerante. Claro. Uno no tiene por qué tolerar ciertas cosas. Pero su propuesta era extraordinaria porque planteaba que todo depende desde qué condición de vida manifiestas tu intolerancia. Porque si tú estás en animalidad, tu intolerancia va a ser destrozando a todo el que te encuentres por ahí. Mínimo, mínimo, ¿no? Si tú estás en aprendizaje o absorción, pues tu intolerancia va a ser con mucha ecuanimidad, con mucha, ¿sabes? Eso, pues, ¿no? Equilibrio, etc. Pero desde la budeidad, o un bodhisattva, manifiesta su intolerancia ante lo que no dignifica la vida. Y con una perspectiva de contribuir, no solo a la felicidad propia, sino a la felicidad de todos los involucrados, los que estén sufriendo y los que no también, ¿ok? Los que estén causando sufrimiento. Entonces uno tiene que no tolerar lo que es injusto o denigra la dignidad de la vida, ¿ok? Eso no se puede tolerar. Cuando hablamos de relaciones entre padres, hijos, parejas, hermanos, ese límite, ¿sí? Uno lo establece bajo esa perspectiva. Yo no puedo tolerar el irrespeto a mi dignidad o a la dignidad de otros. Porque también se trata de eso, que uno también es testigo de cosas que no son correctas. Injusticias, ¿no? Sea con uno de mis padres o uno de mis hermanos o con uno de mis hijos. ¿No? Uno tiene que ser muy, como que tener mucha claridad en justamente qué cosas tolero o qué cosas no tolero, ¿no? Claro. Entonces justamente cuando hablamos de maltrato, de irrespeto, ¿sabes? Otra vez, padres, hijos, parejas, hermanos, etc. Uno tiene que ser firme. Pero cuando te esfuerzas por hacerlo desde tu budeidad, cobra más sentido y tiene un impacto mayor en la transformación de tu karma. Claro. Hace poco hablábamos de que hay una diferencia entre establecerse metas que te inspiren a transformar tu karma a las metas que son por solo placer, ¿no? De lograr lo que logras. Sí. ¿Y cuál es la diferencia? En que el impacto que tiene tu acción, ¿sí? Es diferente cuando tú quieres transformar el karma. Yo voy a luchar contra la injusticia que tengo en mi entorno familiar mínimo, íntimo, ¿sí? Pero basado en que entiendo que esto es una manifestación de mi karma negativo. No es que Naomi es la que tiene la culpa. Naomi es la que se le ocurrió porque amaneció mal en tratarme mal. Eso es consecuencia
Claro. de una retribución kármica que yo tengo grabada. Ujú. Pero mi acción va con la conciencia de que pongo freno, no me vas a irrespetar, Ujú. pero con la profunda convicción de que lo que estoy haciendo es para transformar el karma. Ok. ¿Ah? Ujú. Yo transformo el karma con esta acción que estoy haciendo. No lo reciclo, Ujú. no le echo gasolina. ¿Ah? No, yo transformo el karma. Eso solo pasa cuando lo haces desde la Budeya. ¿Sí? Si lo haces de cualquier otra condición, va a pasar algo. No va a salir muy No bien. va a salir bien. Pero bueno, primera jornada. Ujú. Podemos extender esto Sí, para bastante. unas próximas. Finísimo el tema. Encantado de lo que la señorita va produciendo en esta interacción. Y bueno, agradecido con todo lo que vamos escuchando y leyendo. Nos vemos en otra próxima entrega de Budismo con Todo. Porque tiene que ver con todo. Chao.